les bendiga, mis hermanos. Una vez más, tengo el privilegio de compartir el sermón con ustedes un domingo y vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, Padre eterno, Dios de grandes misericordias, gracias, Señor. Gracias por esta hermosa misericordia que nos has dado hoy domingo. Un domingo más, Señor, para poder exaltar tu santo nombre, adorarte, Señor, todos reunidos como una familia, oh Dios, una familia compuesta de muchos miembros de diferentes caracteres, culturas. Gracias, Señor, porque esa obra solamente la puedes hacer tú, oh Dios. Bendícenos, Señor, con tu santa palabra y ayúdanos hoy a tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, para aplicarla en nuestro día a día, entendiendo, oh Dios, que somos uno en ti, Padre amado. Somos uno en ti, oh Cristo. Somos uno, un pueblo que tú has redimido para darte tu gloria, y que asimismo debemos entender, Señor, que no estamos solos, sino que tú también nos has dado hermanos con los cuales compartimos esas preciosas bendiciones que tú has derramado sobre tu pueblo. Ilumínanos, oh Dios, Santo Espíritu, ilumínanos esta gran verdad, que podamos nosotros comprender que ahora somos una nueva criatura, que tenemos unas nuevas credenciales, que no somos bastardos, Señor, sino que somos hijos del Dios viviente. Bendito seas, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Familia, a partir de hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos y consecutivos acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y quiero pedirle que se coloquen sobre sus pies y asimismo también me acompañen en sus Biblias a Efesios 2, del 11 al 22. Efesios 2, del 11 al 22. ¿Todos tienen la cita? Un texto bastante extenso, pero rico, y rico de bendiciones. Dice la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados como incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él es ¿qué? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué cosa? La pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Para qué? En sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais ¿dónde? Y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué hay que hacer ahora? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios.
pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor por esta palabra. Ciertamente nosotros vivimos un mundo donde las familias pueden ser frágiles, ¿cierto? La familia, las relaciones familiares se rompen, ya sea por conflictos, por distancia, por el tiempo, o incluso por la muerte. La mayoría de familias están marcadas por la temporalidad y por la vulnerabilidad. Pero hoy quiero hablarte de una familia diferente, de una familia que no puede ser destruida, una familia que posee unas características impresionantes. Esta familia no está unida por la sangre de su genética, no, sino una familia que está unida por la poderosa sangre ¿de quién? De Jesucristo. Una familia que no depende de lazos culturales, una familia que no depende de un apellido ni de tradiciones humanas. Es una familia formada por el mismo Dios, por el mismo Dios. Y esta familia está diseñada para resistir el paso del tiempo, para resistir las adversidades, incluso para resistir la muerte. La misma muerte, porque esta es una familia inquebrantablemente poderosa, y este es el título de mi sermón en el día de hoy. Una familia inquebrantablemente poderosa, o poderosamente inquebrantable. Y el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta desde una prisión, y causa cierta curiosidad, porque es que vemos aquí a una persona que está presa en una cárcel, escribiéndole y consolándole a unos que estaban libres afuera. Eso es lo hermoso que vemos en las Escrituras. Y cualquiera se podía preguntar, pero ¿cómo es posible que una persona estando en una cárcel escriba esta carta a unas personas que están libres afuera? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, eso puede pasar porque Pablo entendía una verdad clave, importante. Esa verdad transformaba su dolor en una esperanza, ¿Cuál es esa verdad? Que él sabía que él era parte de una familia que no se rompe, de una familia inquebrantable, poderosa, creada por el mismo Dios que lo hacía libre y seguro. Y eso le daba una seguridad que estaba por encima de cualquier circunstancia, mis hermanos. Así que hoy, a través de Efesios, de 2 al 11, donde vamos a tomar los versículos, los dos primeros versos, el 11 al 13, que ya hemos expuesto aquí en el último sermón, y vamos a utilizarlo a manera de recuerdo. Y después vamos a enlazarlo con los versos 14 al 22 para el desarrollo de nuestro sermón. Así que lo que vamos a hacer primeramente es recordar esos versos primero del 11 al 13. ¿Y qué vamos a recordar ahí? Bueno, recordar de dónde nos sacó Dios, esa lejanía que estábamos. Y después vamos a ver cómo el Señor ahí mismo nos acerca en el verso 13. Y por último vamos a descubrir cómo en Cristo somos reconciliados, unidos y edificados en un templo santo, formando así una familia que ninguna fuerza en el cielo ni en la tierra va a poder destruir. Así que vamos a ver 4 puntos sencillos en el día de hoy. Primeramente, vamos a recordar nuestra lejanía en los versos 11 y 12. Después vamos a ver nuestra llegada, cómo fue que llegamos nosotros a esta familia en el verso 13. Después vamos a ver en los versos 14 y 19 todo lo que implica la unidad. O sea, estábamos lejos, nos acercan, ahora que estamos cerca, estamos unidos completamente. Y después de que estemos unidos, ¿qué hay que hacer? Crecer. ¿Cómo se edifica la iglesia? Y ese va a ser nuestro último punto en los versos 20 al 22. Pero es necesario que comprendamos, familia, el contexto de esta carta, el corazón de esta carta. Recordamos que quien la escribe es ¿quién? Pablo. Y los efesios se angustiaron cuando se enteraron de que Pablo estaba preso allá en Roma. Y lo más probable es que ellos hayan enviado un mensajero para confirmar esto y para que le preguntara a Pablo cómo estaba y demás. Y Pablo, al recibir ese mensaje de ellos, entender que ellos estaban preocupados por él, responde con esta carta
para consolarlos, para edificarlos, para darles herramientas que le ayuden en su día a día, en sus desafíos. Qué gloriosa es la ironía del Señor. Como les comentaba ahora, el que está preso consuela a los que están libres, a los que están libres. Así que Pablo ha utilizado dos grandes verdades hasta lo que llevamos de aquí de la carta para consolar a los efesios y a nosotros. Él nos ha dado dos grandes verdades importantes para nosotros enfrentar nuestros desafíos. Y vimos en el primer capítulo de la carta de Efesios las bendiciones espirituales de estar en ¿quién? En Cristo Jesús. Pablo nos dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos adoptados como hijos de Dios. Fuimos redimidos, sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de Dios y hechos herederos de una esperanza que nunca se perderá nunca. Y estas verdades, mis hermanos, traen un consuelo profundo a nosotros, porque nos recuerdan que nuestra seguridad no está en presente ni depende de las circunstancias que nos rodean, sino que hay un plan eterno de Dios en el cual nosotros vamos allí caminando en pasos y pasos. Y la segunda verdad la hemos visto en los versos del 2 al 10 que llevamos hasta el momento, y ahí vemos claramente que el apóstol nos llevó a un viaje en el pasado para mostrarnos qué cosa, para mostrarnos que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavizados al pecado, pero que ahora por su gracia hemos sido salvados, mis hermanos. Y en el pasaje que hoy nos ocupa, Pablo sigue este mismo enfoque. Él nos invita a mirar al pasado. ¿Para qué? Para valorar más el presente, las bendiciones que tenemos ahora. Pero ahora le va a añadir una verdad fundamental, y es la unidad entre los judíos y los gentiles. ¿En qué? En la iglesia del Señor, mostrando cómo Dios ha formado una poderosa familia inquebrantable. Así que con esto en mente, mis hermanos, vamos a ir a nuestro primer punto, donde vamos a recordar lo visto en el último sermón para traer a memoria. Vamos a ver ese antes y ese después que marca la obra de Cristo en nuestras vidas. Y Pablo nos mostró allí que estábamos lejos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero también nos recordó esa gloriosa verdad de que ahora somos hechos cercanos al Señor. ¿Por qué? Por la sangre poderosa de Cristo. Así que ahí leemos en el verso 11 y 12, a manera de recordar, que Pablo nos invita a recordar. Y dice claramente, por tanto, acordaos. O sea, él nos está invitando a recordar de dónde nos sacó el Señor antes de conocer a Cristo. Y vimos 5 aspectos fundamentales. El primero de ellos era que estábamos sin Cristo. Estábamos totalmente alejados de la esperanza del Mesías completamente. Vivíamos ignorantes de ese plan redentor de Dios y de sus promesas. También estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. No teníamos parte allí de los pactos que Dios había con hecho Israel. Nosotros estábamos azul completamente. Y estábamos excluidos de esa comunidad que gozaba cierta relación con el Señor. También estábamos alejados de los pactos de la promesa. No teníamos esas promesas que tenemos ahora de bendición. No las teníamos ni siquiera en nuestra mente. Ni por ahí se nos pasaba, como dice uno acá, ni por las curvas, ni por ahí. Y al no tener esas promesas de los pactos, vivíamos sin esperanza. Nuestra vida carecía de un futuro. Solamente teníamos esto aquí, el calor de Cartagena. Y si usted se muere, se iba para el infierno. Eso era lo que teníamos. Así de fácil. Porque Pablo también nos invita a recordar un segundo aspecto que recordamos y vimos en el sermón pasado, que vivíamos sin Dios en el mundo. Póngase a pensar por un momento, usted que ahora es creyente, ¿cómo es vivir sin Dios en este mundo? Vivíamos alejados de la relación que teníamos con Dios, lejos del Dios verdadero, viviendo tras dioses, ideologías huecas. No teníamos una relación como la que tenemos ahora con nuestro Creador.
Y Pablo también, expresamos aquí que Pablo también expresó la palabra circuncisión. ¿Para referirse a quién? Incircuncisión. ¿Para referirse a quién? A los gentiles. A los gentiles. ¿Qué es gentiles? Ya aclaramos aquí varias veces, todo aquel que no era judío. Es un gentil. Y los judíos utilizaban este término, incircuncisión, para todos aquellos que no eran judíos. Y era una forma despectiva. Nos veían como unos perros, como lo peor del mundo. Como que Dios los creó, sí, para avivar las llamas del infierno. Así era que nos veían. Así que había un choque entre judíos y gentiles. Porque los gentiles también, cuando veían un judío de esos todo engreído, creyéndose la última Coca-Cola del desierto, también, como decimos nosotros por acá, también le cogíamos la mala. Así pasa. Así pasa. O sea, pero lo que quiero que entiendan es que Pablo nos está hablando de que había una división hostil, fuerte, en esos dos pueblos. O sea, que nosotros, antes de ser cristianos, estábamos lejos de Dios y lejos de la familia de Dios. Lejos, mis hermanos. Así que Pablo aquí nos está incitando a recordar en estos primeros textos a que recordemos nuestro pasado, pero no para entristecernos, sino para que ahora podamos ver dónde estamos, qué somos, esa preciosa obra que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Porque no podemos comprender plenamente la grandeza de la gracia de Dios si nosotros olvidamos profundamente esa unión que tenemos con Cristo. No puede, mis hermanos, no puede. Si la olvidamos, crece en nosotros la altivez, no hay humildad por ningún lado, no creemos más de lo que somos. Así que recordar dónde estábamos nos impulsa a vivir con gratitud, con humildad y con un corazón dispuesto a servir a aquellos que están lejos. Lejos. Así que tras recordar nuestra lejanía, ahora Pablo nos lleva en el verso 13 a un punto de esperanza. No todo era oscuridad donde estábamos, no. Ahí en el verso 13 dice claramente una de las expresiones más hermosas que encontramos en las Escrituras, que dice, pero ahora en Cristo Jesús. O sea que estábamos lejos, pero ahora hemos sido acercados. Y este verso representa nuestro segundo punto, la llegada de nosotros a esta nueva familia. Dice el verso 13, leo para ustedes, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados. ¿Por qué? Por la sangre poderosa de Cristo. Así que en medio de ese panorama de desesperanza que estábamos por allá lejos, perdidos, surge esta poderosa frase. Esta frase tiene que usted subrayarla ahí, porque esta pequeña expresión marca un cambio radical, un antes y un después en la vida de todo creyente. Este pero que usted encuentra aquí es un puente entre la oscuridad en que usted estaba en el pasado y la luz gloriosa de nuestra redención en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, Pablo nos está aquí recordando que antes estábamos lejos y ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Y eso qué implica? Que ahora estamos unidos a Cristo. Ahora estamos cerca de Dios. Y no solamente cerca de Dios, mis hermanos, no solamente cerca, sino que ahora estamos unidos a Cristo. Unidos. No simplemente entramos a esa familia de Abraham, de Moisés. No simplemente eso, sino que ahora somos una nueva familia. La familia de Cristo. Esa familia que trasciende todos los linajes, todas las culturas, todo. Y está fundamentada en un nuevo nacimiento. Todo eso, toda esa cercanía. Estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. O sea, que a través de su sangre derramada, ¿qué hizo Cristo? Quitó la barrera del pecado que nos impedía acercarnos ¿a quién? A Dios.
Así que la expiación de Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos da una nueva identidad, nos redefine quiénes somos ahora. ¿Quiénes somos ahora? Por eso es que Gálatas dice que ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Toda esa separación se desvanece en la cruz de Cristo, porque ahora todos los creyentes de toda lengua y nación vienen a formar una gran familia, la familia inquebrantable, poderosa del Señor. Y Pablo nos recuerda que esa sangre preciosa nos cambia de posición. Ya no estamos lejos, ahora estamos cerca del Señor. Ya no somos extranjeros y advenedizos, ya no somos forasteros. Somos ciudadanos del reino de Dios, miembros de la familia de Dios. Hermano, ¿tú te crees eso? ¿Tú te crees en verdad que tú eres miembro de la familia de Dios? ¿Que tú eres un hijo de Dios? Esas son las herramientas poderosas que nos está dando Pablo para enfrentar nuestro día a día. Y cuando te levantes, espero que digas ahí en tu mente que yo soy un hijo de Dios. Yo no soy cualquiera. Así que si no hay para comer, lo enfrentas entendiendo que eres un hijo de Dios. Si no hay para pagar los recibos, lo entiendes como yo soy un hijo de Dios. Ese pero que encontramos ahí es importante para nosotros, mis hermanos, porque ahí nuestra vida cambió totalmente. Así que cada vez que sintamos que nuestro pasado o nuestros errores nos condenan o nos quieren como definir, recordemos que la sangre poderosa de Cristo nos ha cambiado para siempre, ha cambiado para siempre la historia de nuestras vidas. Es necesario que lo recordemos, que hemos sido acercados, adoptados, que ahora somos hechos de una familia inquebrantable, una familia que no se rompe, una familia poderosa. Y eso lo tuvimos no por lo que hicimos, ni por nuestros esfuerzos, sino por lo que hizo ¿quién? Cristo en la cruz, mis hermanos. Así que ahora que hemos recordado cómo fuimos acercados por medio de Cristo al Señor, Pablo ahora nos invita a reflexionar en una verdad profunda, que no solamente hemos sido reconciliados con Dios, que no solamente hemos sido unidos en Cristo, sino que toda división desaparece y nace una nueva humanidad, una nueva familia unida por la fe. Y aquí pasamos a nuestro tercer punto, la unidad. Estábamos lejos, vimos nuestra lejanía, vimos cómo llegamos a esta familia y ahora vamos a ver cómo es que estamos dentro de esa familia. Vamos a ver nuestra unidad. Así que después Pablo, de mostrarnos de cómo fuimos acercados por la sangre de Cristo, nos presenta una de las verdades más preciosas de las Escrituras. Que Cristo no solo derribó la barrera entre Dios y nosotros, sino que también la que existía entre los seres humanos. Esa barrera también fue quitada. Esa barrera tampoco existe. Y ha creado un nuevo pueblo, una nueva familia inquebrantable, y la cual vamos a ver dentro del marco de la unidad 5 aspectos importantes. Y la primera de ellas la vemos ahí en el verso 14, cuando Pablo declara, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es Él? Cristo. Él es nuestra paz. Ojo, no dice que Cristo simplemente nos da paz. No, sino que Él mismo es nuestra paz. O sea que la paz no es un estado emocional. No es que como no he peleado con mi esposo estoy en paz. No. La paz no es ausencia de conflicto, mis hermanos. Es una persona. Es una persona. ¿Y se llama cómo? Jesucristo. Jesucristo. En Él encontramos la verdadera reconciliación que el mundo no nos ofrece. Y antes de Cristo existía una enemistad entre judíos y gentiles. Los judíos veían a los gentiles como unos perros, como unos cerdos. Así nos veían, fuera de los pactos de Dios. Mientras que también los gentiles despreciaban a los judíos por su egocentrismo. Así que había una
hostilidad ahí manifestada. Habían barreras sociales, culturales y religiosas que parecían insuperables. Imagínense, estaba un grupo de gentiles ahí reunidos, llegaba un judío y todo el mundo se iba. Y los judíos también aplicaban la misma. Estaban los judíos ahí y enseguida, imaginemos que todos aquí éramos judíos. Y entra un gentil por esa puerta. Automáticamente un judío creía que la sala quedaba contaminada. Imagínense, ¿cómo usted reconcilia eso? ¿Cómo? ¿Cómo usted reconcilia eso? Difícil. Eso es más difícil que reconciliar un matrimonio, créanme. Mucho más difícil. Así que Pablo utiliza una imagen de una pared de separación que hace referencia a un muro que se encontraba en el templo de Israel que separaba ahí a los gentiles de los judíos. Tenía un espacio reservado solo para los judíos y un espacio reservado para los gentiles. Ahí estaba ese muro. Y tanto era así que habían inscripciones en ese muro advirtiendo de una manera tremenda. Gentil que pase de aquí a acá, muere. Para que usted vea que la división era lo serio. Era serio. Era serio. Tenían un muro físico que para ellos era una separación espiritual y también humana. Pero Cristo, con su muerte en la cruz, derribó esa barrera. Cristo lo hizo. Cristo no solamente nos reconcilió con el Señor, sino que también eliminó la enemistad de esos pueblos, del judío con el no judío. Por eso es que Gálatas dice, el mismo Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 3, que ya no hay distinción entre quién, entre judío y gentil, entre esclavo y libre, hombre o mujer. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un nuevo pueblo donde todos somos uno en Él, en Cristo. Ahí lo vemos claramente. Y esta explicación también la encontramos en las Escrituras con respecto al rasgado del velo. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Que rasgó el velo Cristo con su muerte en Mateo 27. Así que como había una pared que separaba las relaciones de los hombres y aumentaba la hostilidad entre judíos y gentiles, esa barrera ahí Cristo la derrumba y con su sacrificio la destruyó. La destruyó, mis hermanos. Tanto el muro físico como el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo donde entraba el sacerdote. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un acceso directo al Padre. Porque Cristo es llamado por las Escrituras el príncipe de paz, el reconciliador por excelencia, mis hermanos. Y si tú eres cristiano, si tú eres creyente, no puede existir barreras que te separen de tu hermano. Es imposible. O los dos no son creyentes, o uno es creyente y el otro no. Pero no puede ser que dos cristianos no puedan reconciliarse. Porque Cristo esa barrera la derrumbó, mi hermano. Porque Él es el príncipe de paz, como así lo dice Isaías 9, y será su nombre llamado admirable, consejero, Dios fuerte. El versículo no lo sabemos, ¿cierto? Padre eterno, príncipe de paz. Y Cristo cumplió esa profecía, no solo trayéndonos, acercándonos, trayéndonos paz entre Dios y el hombre, sino que también entre nosotros. Y yo no digo que no vaya a haber roce entre nosotros, porque sí lo va a haber. Pero no puede prevalecer. Tiene que prevalecer la paz, porque a nosotros se nos es dado el misterio de la reconciliación. Un cristiano sí o sí es un reconciliador como su Señor. Como su Señor. Así que debemos de tener cuidado, mis hermanos, con esto, porque este es el mensaje que tenemos que enviarle al mundo, que seguimos al príncipe de paz. Y donde haya un cristiano, vamos a llamarlo así, donde haya un reformado,
Ahí se tiene que transmitir paz. No transmitir problemas y formar el bololó y irse corriendo. No. No. Reconciliadores, mis hermanos. Somos reconciliadores. Así que ahora hemos visto cómo Cristo es nuestra paz y ha derribado la barrera que nos separaba con los judíos. Ahora Pablo nos lleva otro pasito más allá y nos dice que no solo eliminó la hostilidad, sino que también abolió la raíz de la enemistad entre los judíos y entre los gentiles. Verso 15 dice: abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Sabes qué significa esto? Que Jesús, al morir en la cruz, eliminó completamente el sistema de leyes ceremoniales y civiles que separaban a los judíos de los gentiles. Todos esos preceptos de la ley de Moisés, sus rituales, sus normas, su diezmo y todo. Y quiero traer la palabra aquí para aclarar, porque sé que el domingo pasado muchos me hacían la pregunta: entonces vamos a pedir diezmo. No, mis hermanos, no, porque creemos que ya Cristo eso lo abolió. No, pero sí quiero que tengas claro que estando en el nuevo pacto se te va a pedir más del 10% de tu vida. Se te va a pedir el 100% de tu vida. Y eso implica tu esfera económica, tu esfera emocional, espiritual, todo, mi hermano. Todo. Porque ahora estás en un nuevo pacto. Ahora estás en la familia de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Y el ejemplo más grande lo tienes en Cristo. Y nosotros seguimos los pasos de nuestro hermano mayor. Que Cristo dio su vida, mi hermano. Así que tu llamado es a dar tu vida también. Tu vida. Tu vida, mi hermano. Eso es lo que implica esto aquí, mi hermano. Así que ya no hay barreras. Ya no hay barreras. Y un ejemplo de que Cristo abolió todos esos rituales y demás lo vemos en las Escrituras, en Hechos capítulo 10, un pasaje que todos conocemos. El pasaje de Pedro y de Cornelio. ¿Sí recuerdan? Que Pedro era un judío, que tenía ciertas reservas con los gentiles. ¿Sí recuerdan? Tenía ciertas reservas con los gentiles. ¿Por qué? Por las leyes ceremoniales judías. Sin embargo, ¿qué le dice el Señor en una visión, en un lienzo? ¿Qué le muestra? Una cantidad de animales que eran inmundos según la ley judía. Y le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y él, ¿cómo así, Señor? Pero si tú prohíbes eso, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Y qué le dice el Señor? Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro, mi hermano. Y esta visión no se trataba de comida, quiero que sepas. No, sino de personas. De personas. Dios le estaba señalando a Pedro que esa distinción ceremonial que separaba judíos de gentiles ya había sido abolida por Cristo. Y Pedro lo comprendió y unos versos más adelante dijo: en verdad comprendo que el Señor no hace acepción de personas. ¿Ves? Ahora somos un solo pueblo. Un solo pueblo. Somos uno, mis hermanos. Somos uno. Somos creyentes de una sola familia. Si uno llora, el otro llora. Nos debe de doler lo que le pase al otro y nos debe de alegrar también lo que le pase al otro. Tenemos que tener eso en cuenta. Porque el Señor está cumpliendo lo que Él prometió en Isaías 56:7, cuando dice: porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para qué? Para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Y ese versículo refleja claramente la intención de Dios de incluir a todas las naciones, las familias de la tierra, en ese acto reconciliador de Cristo. Y no sigue más, sigue ahí. Ya hemos visto que hemos derribado que Cristo derribó la enemistad, y Pablo nos sigue enseñando pasos gloriosos. Pasos gloriosos. La reconciliación en un solo cuerpo, lo que vimos ahora.
lo que vamos a ver ahora. En el verso 16 dice, reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Así que la cruz de Cristo viene siendo ese puente que une esos dos mundos. Ese puente, mis hermanos, no simplemente somos personas que fuimos perdonadas y ya, sino que quiero que entienda que fuimos incluidas en una nueva familia. Yo sé que muchos antes de ser creyentes juzgábamos a la iglesia, ¿o no? Esos cristianos. Pero bíblicamente tenemos un ejemplo, el de la vida de Pablo, el mismo que escribió estas palabras. Pablo antes se llamaba ¿cómo? Saulo. ¿Y qué era? Un perseguidor de la iglesia de Cristo. Un hombre, mi hermano, que estaba lleno de odio. Mataba a cristianos. Sin embargo, después de su encuentro con el Señor en Damasco, ¿qué pasó? Fue reconciliado con el Señor, acercado con el Señor. Y una vez acercado con el Señor, también fue acercado a aquellos a los cuales él seguía, perseguía. Ahora era hermano de esos que perseguía. Ahora ustedes entienden por qué la gente no quería acercársele. Pero ven cómo lo recibió Ananías y los demás. Y ahora la gente, ¿qué dice de Pablo? ¿Qué dice de Pablo? Porque la cruz es la que hace ese puente, mi hermano. La cruz es la que no solo nos permite acercarnos a Dios, sino que también nos permite acercarnos entre hermanos. Entre hermanos. Citando claramente que Cristo, al colocarse como puente, recibió todo el castigo que tú y yo merecíamos. De ahí que Isaías 53 dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Esa paz que tiene ahora tuvo un castigo. ¿Fue sobre quién? Sobre él. Y por sus llagas fuimos curados. Es esa reconciliación, no solo con el Padre, sino también con todos, mis hermanos. Y esa reconciliación dentro de esa unidad ahora nos abre un acceso directo. ¿A quién? Al Padre. Verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y aquí vemos claramente la obra de la Trinidad. Esto es un espectáculo. Cristo como mediador nos acerca a Dios y a los hombres, a su familia. Él es el que abrió ese camino. Hebreos 10 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Tenemos ese acceso ahora. Ahora que vamos caminando por el camino, imagínese que usted se encuentra en una puerta y llega el Espíritu Santo y le da una llave. Y el Espíritu Santo nos da esa llave de acceso. Porque ahora solamente no tenemos un mediador, un camino, sino que también tenemos una guía que nos habilita la presencia misma de Dios. La presencia de Dios, mi hermano. Y por eso cerramos nuestros ojos y clamamos y decimos, Abba Padre. Porque ahora somos hijos de Dios. El Espíritu del Señor que está dentro de nosotros nos anhela celosamente y nos muestra esa nueva relación que ahora tenemos con Dios y nos testifica y nos dice a nuestro espíritu ¿qué cosa? Que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y cuando usted abre esa puerta, lo recibe el Padre con los brazos abiertos. Esto es precioso, mis hermanos, porque el objetivo final del plan de redención era reconciliarnos con el Padre. No simplemente ser perdonados, sino que ahora somos acogidos como hijos de Dios. Por eso Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Cristo. Y tenemos acceso ilimitado siempre. Solamente es apartar un día, cerrar nuestros ojos, tomar nuestras escrituras y empezar esa comunión con Dios.
Solamente tenemos ese acceso. Eso es precioso, mis hermanos. Todo creyente, judío, gentil, todo tiene entrada libre a la presencia del Padre. Porque el Señor derramó su espíritu en todo, como lo dice Joel, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, mi hermano. Y ese último punto, en que acabo de explicarles, nos lleva al último punto. ¿Cuál es ese último punto? Que ahora somos miembros de la familia de Dios. En el verso 19 dice claramente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estas son tus credenciales. Estas son las credenciales con las que tú tienes que afrontar tus desafíos. Estas son las credenciales con las que tú tienes que vivir día a día, con las que te levantas y con las que te acuestas. Estas son las credenciales que deben de permear toda tu mente. Que no eres cualquiera, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Y debes de llenar tu mente de todas las escrituras que estén permeadas completamente para que vivas conforme a esa verdad diariamente. Porque estás unido a Cristo, mi hermano. Estás unido a Cristo. No somos forasteros espirituales. No. Compartimos la misma ciudadanía todos. Todos. Por eso es que tenemos una nueva identidad definida claramente. Por esa unión que tenemos con Cristo. Miembros de la familia poderosa de Dios. Juan 1:3 dice: mirad cuál amor os ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios, mi hermano. Eso es para que tomes una camiseta y te lo pongas aquí. Eres hijo de Dios. Eso está por encima de tu pecado. Por encima de tus debilidades. Por encima de cualquier problema. La calamidad la vives con esta identidad. Tus problemas lo vives con esta identidad. No hay de otra. No hay de otra. No hay lugar para divisiones entre nosotros. No hay, mi hermano. Sino que ¿cuál es la motivación que debe ser siempre? Servir. Servir a tu hermano, servir al que te rodea. Eso es lo que debe ser. Porque ya una vez unidos, ¿cierto? Tenemos que crecer. Y ese es nuestro último punto. La edificación de la familia. ¿Cómo entonces nos edificamos? Versos 20 al 22. Y ahí vemos claramente que Pablo no solo nos compara con una familia, sino que nos compara con un edificio. Con un edificio que está en crecimiento, creciendo claramente, bajo una base sólida. Así que Pablo afirma que debemos ser edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y de los profetas. Y no significa que los apóstoles y los profetas sean la base, no, sino que sus enseñanzas están basadas en la revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios para nosotros? Cristo. Cristo, mi hermano. Y más claramente Él lo va a dejar claro en unos capítulos más siguientes, exactamente en el capítulo 3. Que ese cimiento le fue revelado a los apóstoles y a los profetas. Y Pablo nos sigue explicando ahí mismo cómo es que se sostiene ese edificio en el que ahora vivimos. Y nos dice que el fundamento es ¿quién? Cristo. La piedra principal de todo el edificio es Cristo. En la arquitectura antigua siempre buscaban una piedra angular, porque la piedra angular era lo más importante que sostenía todo el edificio y lo alineaba claramente. Y eso es una de las profecías que encontramos en Isaías 28 cuando dice: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro todo, Cristo es nuestro cimiento, Cristo es nuestra fe, Cristo es tu vida, Cristo es tu respirar. Cristo es la razón por la cual tú entras por ahí en esa puerta un domingo. Por la razón por la cual tú vienes a orar un miércoles, es por Cristo.
Es por Cristo, mi hermano. Sin Él no somos nada. Y continúa diciendo allí Pablo que ese edificio va creciendo bien coordinado. Y esto implica algo importante, que para crecer bien coordinado, cada parte debe estar en su lugar. Así que el Señor te ha dado unos dones a ti, creyente, para que los ejercites en este lugar. Bien coordinado, en orden. En ese edificio no hay piezas sobresalientes ahí sin propósito que uno no sabe para qué sirven. No. Aquí todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos un propósito. Porque ese edificio se forma con piedras vivas, como lo dice Pedro. Así que cada quien se le ha dado un don para que este edificio, sostenido bajo Cristo y con las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, marche. Y tú haces parte de ese edificio. Tú eres una piedra viva, mi hermano. El Señor te ha dado dones no para que te los guardes, sino para que edifique su iglesia. Así que sí o sí el Señor te va a usar si tú eres creyente. Porque a todo creyente se le ha dado en un don, mi hermano. Todo creyente mora el Espíritu Santo. Así que si tú te preguntas, bueno, ¿y qué hago yo en esta iglesia? Algo vas a hacer, créeme que sí. Algo vas a hacer. Porque no es casualidad que vengas. Y si perteneces al reino, todos vamos a servir al reino. Así sea que ni queramos. Pero el Señor se va a buscar la forma de que lo hagamos. Pero así va a ser, mi hermano. Confiamos plenamente en que tú como creyente tienes el Espíritu de Dios. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Y todo eso para qué? Todo eso que nos ha dicho pastor, sí, lo entendemos, somos templo del Espíritu Santo, necesitamos servir, sí, claramente lo entendemos. Pero ¿sabes todo eso para qué? Porque el Señor habita en su iglesia. Así que cuando su iglesia se reúne, ¿qué pasa? Eso es poderoso, mi hermano. Cuando su iglesia se reúne a adorarle, un domingo, cuando tú pasas por ahí, llega un hermano y llega el otro. Eso es poderoso. Porque allí habita el Señor habita en su pueblo, en su iglesia. Así que es importante que cuando quiera faltar un domingo lo pienses 2 veces. Cuando quiera faltar un miércoles lo pienses 2 veces. Porque está faltando tu responsabilidad, mi hermano. Y tu hermano que está al lado te necesita de tus oraciones. Una hermana que tiene un problema bastante grave de salud me dijo una vez, pastor, pero ¿y qué hago yo? Porque no puedo ir a la iglesia. Le dije, hermanito, ¿usted sabe orar? Ore por nosotros. Ore por su iglesia. Pero quítese de mente de que es que porque tengo esta enfermedad no puedo servir en el reino. En el reino vas a servir. Mientras estés vivo, vas a servir. Vas a servir. No faltes un domingo. Eres importante. No eres una piedra más. Eres esencial para la edificación de esta iglesia. Y no olvides, somos un edificio, una familia indestructible. ¿Por qué? Porque el fundamento es ¿quién? Cristo. Y el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Y espero que lo tomes y lo creas y lo agarres ahí en tu corazón. Porque eso es lo que sucede un domingo. Hay poder un domingo. Cuando todo su pueblo se reúne. Hay poder. Hay poder, mi hermano. Y hoy es un domingo donde vamos a pasar bastante tiempo juntos. Y yo doy gloria al Señor por eso. Porque no sé si te has dado cuenta. ¿Cuántas veces nos reunimos a la semana? 2. El miércoles, vamos a dejar el tema del miércoles claro. Pero el domingo es el único día donde nos podemos ver las caras todos. Donde yo puedo disfrutar de ustedes plenamente.
El domingo es un día hermoso, mi hermano. Es un domingo precioso. Y hoy es más precioso porque lo voy a tener mucho tiempo. De aquí nos vamos a las 5 de la tarde, queridos miembros, por si no lo sabía. Espero que haya venido mentalmente preparado. Pero de eso se trata, mis hermanos, de disfrutarnos, de de intercambiar nuestros dones. Así que a manera de aplicación, mi hermano, primeramente, no te alejes de la familia inquebrantable. No te alejes, no te alejes. La comunión de los santos no es un lujo opcional. Es una necesidad vital para tu alma. Es que yo no sé de verdad cómo muchos miembros y asistentes se dan el lujo de no venir un domingo. Yo no sé si es que creen que pueden vivir su fe solo o qué, no sé. Pero mi hermano, no hay cristiano sin iglesia. No hay cristiano sin iglesia. Si estás sufriendo aflicciones, si atraviesas pruebas dolorosas, no te aísles, no te aísles. Porque el dolor te puede tentar a retirarte. Pero el consuelo lo tienes aquí alrededor, tus hermanos, en el seno de la familia de Dios. Así que sufre toda aflicción, mi hermano, con fe y con paciencia, pero mantente firme y cerca dentro de la familia inquebrantable. Mantente allí, porque nos necesitamos los unos a los otros. Y si no eres miembro, bueno, te quiero invitar hoy a que te hagas miembro de esta familia inquebrantable. Eso sí, no te prometo que no va a haber problemas. Sí va a haber problemas. Va a haber roces, discusiones. Porque todo eso hace parte de esta familia inquebrantable. Pero necesitas los hombros de tu hermano también para sobrellevar tus cargas. Los necesitas. Así que tú que no eres miembro, te animo con estas palabras de un pastor que me gustaron mucho. Aspira a vivir y morir en el seno de la familia inquebrantable. Aspira a eso. Aspira. Y para los no creyentes que nos visitan, déjame decirte algo claro. Tú que no has creído en Cristo y que tu familia tampoco cree en Cristo. Bueno, tu familia y tú enfrentarán la muerte. Porque la única familia que no se quebranta es la familia de Dios. Es la única que permanece. Así que te invito, mi hermano, a que seas parte de esta familia inquebrantable y te arrepientas y creas en Cristo Jesús, para que Él te dé un corazón nuevo y una vida eterna nueva. Vamos a orar, pasamos a la Santa Cena, mis hermanos. Bendito seas, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos una vez más nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera ciudadanía, nuestra verdadera familia. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ella. Sabemos que tú pagaste un alto precio por tu esposa, por tu iglesia, que hoy es nuestra familia, Señor. Ayúdanos a tenerlos en alta estima, Señor, a mirar más allá de nuestros pecados los unos con los otros, a que prevalezca entre nosotros el ministerio de la reconciliación siempre, en nuestros matrimonios, también en la relación de hermano-hermana, en la relación hijo-hija. Ayúdanos, Señor, a mostrar esas credenciales en todas las esferas de nuestra vida, que podamos entender, comprender que no somos cualquiera, Señor, sino que somos llamados hijos tuyos, Señor,
que hemos sido acercados y estamos en tu presencia, Señor. Que disfrutemos siempre de tu presencia, oh Dios, que no sea para nosotros una carga, sino que la anhelemos, la deleitemos, oh Padre. Y que podamos disfrutarnos, Señor, en hermandad los unos con los otros, sobrellevando cargas también, Señor. Ayúdanos a reflejar eso que predicamos, esa reconciliación que predicamos a través del Evangelio de la cruz de Cristo. Ayúdanos a reflejarnos cada día en nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén.